El día de hoy Bitcoin ha llegado al soporte de los $57,200 justamente hace un momento. En este punto nosotros podemos identificar que hay una zona de soporte, al igual que ahí termina la zona de liquidez más fuerte que habíamos visto hace unos días. Vemos que en este punto prácticamente ya ha ido a ha barrido toda la zona de liquidez que tenemos por la parte baja, al menos la más fuerte, porque notamos que hay un poco más que llega a alcanzar incluso hasta los $56,280, cerca de los $56,300. En este punto, este último movimiento que estamos viendo aquí actualmente está manteniendo fuerza, por lo cual tiene intención de seguir cayendo. Ahora, nosotros ya hemos identificado las zonas de soporte. Estábamos hablando que una importante, si no llegaba a mantenerse aquí cerca de los $59,000, que prácticamente ese escenario pues ya está descartado. El día de ayer vimos que no subió. Para hoy domingo, inclusive mañana lunes, el precio lo íbamos a estar viendo caer. Vemos que ya está llegando primeramente a este soporte, pero la zona importante o el precio importante es un poco más abajo, aquí por los $56,500. Ahí es donde realmente está la zona de volumen que nosotros podemos identificar en un gráfico de 4 horas. Sabiendo esto, si el precio llega a tocar cerca de los 56,500 y no logra sostenerse en ese punto, estamos hablando que prácticamente el precio seguiría cayendo y cayendo hasta cerca de los $54,000. El día de hoy vemos que prácticamente el mes de septiembre ha comenzado siendo bajista. Esto muchos lo comentaban, de que septiembre es un mes bajista por lo regular. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos notar que sí, efectivamente el mes de septiembre normalmente desde el 2013 ha sido un mes bajista. Ahora, ¿qué significa eso? Muchas personas podrían creer que al ser un mes bajista significa que hay que ir a vender justamente en este momento, hay que vender todo porque el precio se desploma, y no, prácticamente es todo lo contrario. Al ser un mes bajista hay que aprovechar las caídas para continuar comprando. Si es que no has comprado o si es que ya comenzaste a comprar, pues prácticamente ahora que Bitcoin está dando la oportunidad, concentrándose por debajo de los $60,000, son momentos para ir a comprar. Hace algunos días me estaban preguntando si era un buen punto para comenzar a realizar un portafolio de inversiones en cripto, y claramente que lo es. El precio está cayendo y para los verdaderos inversores son oportunidades para entrar en el mercado. No se entra cuando el precio está subiendo, eso es un grave error. Se entra cuando el precio está cayendo. Hablando de inversiones a mediano o largo plazo, estamos diciendo de inversiones que vas a mantener al menos 6 meses. No estamos hablando de comprar hoy para vender mañana, ¿ok? Pero prácticamente el precio está dando la oportunidad. Por debajo de los $60,000 son completamente precios de compra. Hemos visto cómo Bitcoin, pues bueno, no logró mantenerse, no logró subir y completar el rango cerca de los $68,000 como lo habíamos proyectado hace ya unas semanas. El precio en este punto está retrocediendo y hay que acoplarnos al movimiento. Prácticamente, como he mencionado, los soportes son los $56,500 y los $54,000. Esas son las zonas más importantes en los que el precio en esta caída o en este retroceso podría estarse manteniendo, que en otras palabras podríamos identificarlo como zonas de compra, ¿ok? Los soportes son zonas de compra en el caso si el precio viene cayendo, y en el caso si el precio va subiendo, pues son resistencias, ¿no? Y son zonas de venta. Actualmente, al ser zonas de compra, son zonas de soporte también, es decir, los precios ahí se detienen porque se están generando compras, porque los inversores están entrando en ese punto. No creas que se detiene por arte de magia, por lo cual yo, al menos yo, pues ya vengo comprado en diferentes temporalidades, como es gráfico diario, semanal, inclusive tengo un trade gráfico de 4 horas ahí, ligeramente por encima de los $60,000, que bueno, al menos yo no me preocupo porque sé que el precio va a volver a subir y en cuanto suba yo voy a cerrar. Pero por suerte, o más bien por estrategia, tengo más liquidez, y si el precio sigue cayendo un poquito más, yo me voy a volver a incorporar al mercado porque yo no tengo miedo. Prácticamente, como vengo mencionando, las zonas de soporte para poder comenzar a comprar, que en mi caso yo ya no voy a comprar más, solamente que el precio caiga por debajo de 50,000, ahorita te lo explico. Pero si tú eres de los que no han comprado, recuerda, zonas de soporte $56,500, $54,000. En mi caso, al ya venir comprado en un gráfico diario y semanal, para la temporalidad gráfico diario, que actualmente tengo mi promedio cerca de los $54,000, en esta temporalidad evidentemente pues ya no compro, pero en el gráfico semanal sí, y compraría solamente si el precio llegase a tocar nuevamente por los $49,500. Es decir, no estoy diciendo que el precio va a caer a ese punto, esperemos que no, pero si llegase a caer, yo voy a realizar otra compra para promediar lo que tengo en el semanal. Actualmente ese promedio está en los 56,600, 56,500 aproximados, y si llega a caer cerca de un 10% más de donde está mi promedio, aquí lo podemos medir, pues prácticamente yo realizaría otra compra más para promediar y terminar teniendo este promedio mejor cerca de los $54,000, donde está la otra zona de soporte. Yo trato de promediar en zonas de soporte para al menos así aprovechar de que ahí se están generando más compras y de que el precio no siga cayendo, ¿ok? Te lo explico de una vez para que lo vayas comprendiendo. Gráfico semanal, solamente yo compraría si cae nuevamente por debajo de 50,000. Yo en este punto ya no compro porque ya vengo incorporado. Gráfico diario, no voy a comprar más, creo que aún tengo un buen precio
precio por los $54,000 y si el precio vuelve a caer a los 54 no voy a hacer nada, simplemente voy a esperar a que el precio se vuelva a recuperar porque como he mencionado ese trade gráfico diario lo voy a ir a vender cerca de los $70,000 y en temporalidades gráfico de 4 horas me volvería a incorporar, pero la zona en donde yo considero podría ser un buen punto para comenzar a incorporarme tanto en spot como en futuros tendría que ser aquí donde te voy a poner este cuadro, es justamente por encima de esta zona de volumen, justamente por encima de los $52,000, entre los $54,000 y $52,000. Aquí es donde yo me incorporaría tanto en spot como en futuros, pero para eso tengo que esperar a que el precio siga cayendo. Para nada tengo miedo, para nada debería de generar más bien miedo este tipo de caídas, porque como vuelvo a mencionar, al ser septiembre y como todos dicen que es un mes bajista, eso al menos yo lo interpreto como un mes de aprovechar las compras y no para andar vendiendo, porque entonces eso sería ir a la inversa y pues realmente no le encuentro sentido, ¿vale? Bitcoin ha dado otra oportunidad de comprar por debajo de los 60,000 y los que lo van a aprovechar, excelente, y los que se van a quedar fuera nuevamente, pues bueno, así es el mercado. Ahora, respondiendo a una pregunta de un seguidor, un suscriptor aquí del canal, me estaba mencionando que qué iba a hacer yo después de que se termine o culmine este bull run que está apenas por comenzar, que en mi caso yo considero que es la continuación del bull run, ya que como he explicado con anterioridad, el bull run inició desde cerca de los $25,000. Este prácticamente fue el primer movimiento en donde el precio comenzó a subir. Todo esto fue el primer bull run. Aquí voy a cambiar de gráfico para poder explicarlo un poco mejor. Aquí tenemos un gráfico, a ver, supuestamente más limpio. Vamos a buscar otro, vamos a ver si este está más limpio. Ok, este no tiene tantas líneas y estamos en un gráfico semanal, vamos a ponerlo en el mensual. Y bueno, prácticamente yo he estado en todo este escenario, en todo este movimiento alcista de Bitcoin, al igual que también estuve en todo este movimiento bajista. Y para el que me preguntaba, para los que se preguntan qué voy a hacer después de que Bitcoin en este punto continúe subiendo y al llegar al máximo comience a caer, bueno, simplemente voy a hacer lo mismo que hice en todo este movimiento, que ha sido operarlo hacia la baja, es decir, operar únicamente shorts, o al menos en su mayoría claramente operaría uno que otro long, así como en esta subida llegué a operar uno que otro short, pero en su mayoría han sido únicamente longs. Es lo mismo que haría, operar shorts y bueno, operar uno que otro trade, porque al menos aquí en un gráfico mensual o inclusive en el gráfico semanal, esto podría parecer que es imposible operarlo en spot, pero sí que es posible. En gráficos diarios, por ejemplo, esto yo lo llegué a operar muchas veces y tengo aquí los videos en YouTube, si ustedes gustan pueden irlos a buscar. Yo en varias ocasiones llegué a operar trades en spot cuando se daban las entradas, por ejemplo, después de ciertas caídas pronunciadas, intentaba operar estos pequeños rebotes, que bueno, tampoco son rebotes tan pequeños, estamos hablando de porcentajes mayores a 20%, por lo cual ahí es donde yo me incorporaba, después de cada rebote y llegar a puntos más bajos, llegando a la media de 53 o de 180 era para vender, tanto en gráficos diarios como en gráficos de 4 horas. Entonces, prácticamente después de la continuación de este bull run, que al menos yo espero que suceda al fin de este año, y cuando comiencen nuevamente las caídas, voy a hacer eso, operarlo hacia la baja y aprovechar los trades que se puedan estar abriendo en temporalidades gráfico diario y gráfico de 4 horas. Evidentemente yo en este último movimiento en donde el precio, bueno, se desplomó después de llegar aquí al máximo cerca de los $69,000, yo aquí no operé gráficos semanales ni mensuales, yo aquí solamente operé temporalidades cortas como es gráfico de 4 horas, menores o inclusive el gráfico diario como menciono. Yo en este movimiento comencé a incorporarme hasta que el precio llegó cerca de los $20,000. Yo aquí en este punto comencé a realizar compras entre los $22, $25,000, inclusive llegué a comprar cerca de los $17,000 y todas estas compras las llegué a promediar y es lo que actualmente tengo en un gráfico mensual que les he comentado que mi promedio está cerca de los $22,000 en una wallet fría y eso yo no lo voy a vender hasta dentro de no sé 10, 15, 20 años. Es la primera vez en la que yo operaba un gráfico mensual, es la primera vez que opero un gráfico mensual de hecho, y gráfico semanal pues este sí que lo he operado, ya que por ejemplo cuando estaba esta subida llegué a aprovechar algunas compras, también cuando se dio esta subida llegué a aprovechar varias compras en gráficos semanales, inclusive esta subida aquí también realicé algunas compras cerca de los $25,000, cuando el precio llegó, rompió, alcanzó los $30,000, retrocedió los $25,000, yo aquí realicé unas compras en los semanales que llegué a vender entre los $50,000 y $60,000. No recuerdo si esto lo comenté en este canal, yo creo que sí, pero en esta última subida también operé el gráfico semanal, realicé algunas ventas y es cerca de ese precio en el cual terminé vendiendo entre los 50 y 60, donde nuevamente me he incorporado en gráfico semanal para poder operar este trayecto que aún falta. Es simplemente cuestión de tener un poco de visión y ser paciente si es que realmente te quieres dedicar a esto, como por ejemplo pues yo llevo aquí ya varios años y gracias a mi paciencia y a que he sabido invertir y administrar mi capital, en este punto pues prácticamente yo soy rentable y como les menciono, desde ya hace un par de años yo no pierdo en spot por el simple hecho de que no vendo. Esto hablando de Bitcoin y de ciertas criptomonedas, que desde mi perspectiva yo creo que aún las criptomonedas
criptomonedas están bastante bebés, a pesar de que algunas ya tienen 7, 10 años inclusive de haber sido creadas. Recordemos que el mundo cripto es un nicho que apenas está siendo descubierto y hay muchas generaciones que no han invertido, hay muchas generaciones que apenas van a conocer este criptoactivo, hay muchas personas de mi edad de 24, 25, 20 años que ni siquiera les interesan los criptoactivos, pero conforme va avanzando la tecnología, todas esas personas se van a ir incorporando en este mundo y prácticamente la capitalización de Bitcoin y las criptomonedas se va a multiplicar y evidentemente en cuestión de los criptoactivos que son limitados como Bitcoin van a terminar rompiendo al alza y alcanzando precios que ahorita podrían parecer una locura. Pero bueno, esto simplemente es para explicar lo que estaba preguntando ese suscriptor, qué es lo que voy a hacer cuando el precio comience a caer nuevamente. Por el momento y el día de hoy simplemente es cuestión de esperar, ver hasta dónde llega a alcanzar el precio, a ver si llega a perder los $57,000. Recuerden que yo soy alcista, sin embargo, si el precio sigue cayendo, voy a aprovechar para comprar y para incorporarme en spot y en long en una parte más baja.